gramática transformacional de Chomsky, lo transformas a la superficie para poderle dar forma. Y Diderot decía que el francés era la lengua más natural de toda porque fluía igual que el pensamiento. Probablemente porque él pensaba en francés, porque era francés, entonces pues le era la más natural a él, ¿no? Entonces igual nosotros podemos decir que el español es la más natural de todos. Como Vargas Llosa, ¿han visto lo que ha estado escribiendo este señor últimamente? Qué pobre lenguaje español, tan vituperado recientemente, contaminado de otras lenguas chiquitas y que se ha perdido su grandeza de los últimos años. Y sobre todo que es el lenguaje por excelencia gracias a su simplicidad en conjugación, fíjense nada más, como si fuera fácil conjugar en español para él, porque es español, no igual que Diderot. Entonces seguimos igual en pleno siglo XXI. Increíble. Sí, googleenlo, es como la noticia del día de ayer o hoy, está bastante interesante. Bueno, y aquí un poquito también parecido a lo que comentaban hace ratito, ¿no? De cómo mediante distintos viajes y culturas, la cultura esta que nos platicabas que aparece en el libro de Steven Pinker, Christian, pues más o menos algo similar se dio con Humboldt, donde Wilhelm, que era el lingüista, se basaba mucho en la información que le traía Alexander de sus viajes y de todo lo que había encontrado. Y la idea de él era, también como nos pregunta nuestro colega anónimo que lanzó la pregunta, la idea era integrar lenguajes y culturas del viejo y del nuevo mundo en la búsqueda de un posible lenguaje universal, que recogiera todas las posibles expresiones de los distintos lenguajes que se encuentran en el mundo, ¿no? Quizás aglutinándolos, quizás absorbiéndolos. Y fíjense, alguna vez nos preguntaron, ¿cuál creen que es el lenguaje con más palabras diferentes, con un diccionario más amplio en el mundo? No, pues Diderot, francés, ¿no? Vargas Llosa, no, español. Y resulta que es el inglés, porque el inglés, como es ahorita, como lo fue el latín en el momento de la expansión romana, pues ahora el inglés hasta ahorita es la lengua franca, entonces absorbe, pues no sé, creo que van a encontrar en el diccionario de inglés palabras como taco, ¿no? Aguacate, pero así ya no es algo abocado, sino ya aguacate, fiesta, no sé, varias ya que ha tomado del español y de muchos otros idiomas, ¿no? Galicismos, etcétera. Entonces, respecto a eso, doctor, pues también siempre cabe la duda de cómo contamos qué es una palabra. Cada flexión de la palabra, si es plural, femenino, o si toma el caso gramatical, cada uno de esos es una palabra, o solo lexema, la parte sin la flexión, es lo que contamos. De ser así, porque yo creo que es medio difícil el decir de manera definitiva, tal lengua tiene más palabras que otra. Y respecto al inglés también depende mucho, pues, su historia. En la historia del inglés asimiló dos vocabularios, ¿no? El del inglés antiguo y el de las lenguas, bueno, el del francés. Entonces, por eso están duplicadas muchas palabras con ligera gradación semántica en el significado, pero bueno, eso podría ser una explicación de por qué tiene más palabras. Y ese problema, bueno, más bien esa característica que usted dice, pues sí la tiene desde el principio. ¿Tiene alguna facilidad el inglés para asimilar palabras de otras lenguas? Y sí, y justamente esas características de palabras nuevas, yo creo que no tendría tanto problema el inglés porque casi no hay flexiones, ¿no? Entonces allí no nos preocupamos tanto, y pues claro, si lo echamos a competir con el español, pues sí, con la bola de conjugaciones ya tenemos un montón, ¿no? O con el ruso, con las declinaciones, peor. Yo creo que contamos los conceptos, ¿no? Pero también, digamos, los aglutines y dices el inglés. Pero pasa igual que con el español, ¿no? De repente te salen con una palabra que se usa en España y que es muy común y aquí no se entiende. Ah, pero es español, ¿no? O viceversa. Llegas a España y les dices qué chafa chilango, qué chafa chamba te chuta, ¿no? Chambeando de chafirete, te sobra chupa y pacha. Pues no te van a entender nada, ¿no? Y puedes decir, no, es que estoy hablando español, ¿no? Tenemos una pregunta del público. Sí. ¿El lenguaje inclusivo sería una evolución o una aberración? No sé si Guzmán, que antes de que se vaya quiera comentarnos algo. Ya no. Creo que ya no. El lenguaje inclusivo,
sería inclusive, para que fuera bien inclusive. O incluyente, no sé. Y que si es una ¿evolución o una aberración? Pues yo creo que depende de lo que quiera expresar cada quien, ¿no? Sí. Digamos que se presta al menos con suficiente flexibilidad para poder hacer esas barbaridades. Y muchos de los vocablos que usamos hoy en día alguna vez fueron barbaridades. Entonces, depende del curso que tome. Sí, aquí vale la pena la opinión de la lingüista mexicana Concepción Company. Ella no defiende para nada, y sobre todo porque la lengua natural evoluciona de manera natural. Entonces, lo que ella dice es que es poco práctico que un grupo pequeño imponga cómo se debe hablar. Y lo peor es, bueno, no lo peor, sino el hecho aquí es que lo que quiere modificar es la flexión justamente de las palabras. Entonces eso ya es característica del idioma. Tal vez se pueden agregar al idioma nuevas palabras, pero no cómo flexionar palabras o agregar artículos. Son de estas categorías cerradas. Y la parte de los morfemas, pues ya es parte del sistema del español. Eso es lo que dice Concepción Company. Pero bueno, no sé si guste continuar, doctor, hacia la Tercera Guerra. Ya nada más último con eso del lenguaje inclusive, que depende quién lo utilice y también con qué fines, ¿no? Porque desde el momento en que los políticos pues se ponen a decir y todas y todos y las niñas y los niños y bueno, yo digo que también se dicen todas y todos, pues también de decir todes, porque hay quienes no dicen ni todas ni todos, ¿no? Entonces depende hasta qué grado quieres con el lenguaje exponer que formas parte de de un grupo, y a lo mejor si quieres minoritario, pero que puede llegar a tener el control de un país, por ejemplo, y pues con o sin conocimiento de muchas cosas, pues tratar de imponer su forma de ver el mundo. Entonces más bien está en eso, ¿no? Y de que una minoría no puede, pues lo está haciendo. A fin de cuentas, si hay cosas en las cuales por mucho que queramos decir que no lo es, hay una gran masa que sigue a lo que ve en televisión, a lo que ve en los grandes medios, y pues finalmente lo normaliza. Entonces, de poder se puede, de que si se debe o no se debe, pues no debería, pero un chorro de cosas ocurren que no deberían, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vamos a darle un poco de velocidad, no queda mucho tiempo. Nos habla Humboldt del Weltansicht, que es la visión del mundo, ¿no? Y él es quien plantea que una de las cosas más importantes es que todos los lenguajes tienen gramática, cosa que tampoco se había dicho antes, y que la traducción perfecta es imposible porque lo que se expresa en un idioma es distinto a lo que se dice en otro, y pues cuando mucho va a ser aproximado, ¿no? Pero por otro lado dicen pues que no es algo en sí tan imposible, porque explicándole bien qué quiere decir, finalmente puedes crear el concepto en la otra persona. No sé, como cafuné. Cafuné en portugués pues es como alisar el cabello, pero cariñosamente, cosa que se explica con un chorro de palabras en español. Pero si le explicas, finalmente pues sí se entiende, ¿no? Y un nuevo concepto ha sido instalado en la cabeza de alguien, o alguienes, ¿no? Nuestro público, pues ya cuando vean cafuné, pues era eso, ¿no? Ya pueden llegar con su pareja, te voy a hacer cafuné, qué rico, gracias. Y plantea la pregunta Humboldt de que si el lenguaje restringe el pensamiento, y pues yo creo que depende cómo se vea, ¿no? Si hablamos de que si no tienes una palabra, no puedes tener el concepto, bueno, ahorita acabamos de ver una posibilidad donde puedes crear un nuevo concepto finalmente, y que es gracias a estas combinaciones donde se amplía el mundo. Bueno, de esto ya hablamos, de la arbitrariedad del signo, que en particular Saussure dice que se define solamente en relación a otros. Entonces no importa cómo se llame la palabra, lo que importan son sus relaciones. Y esto lo vemos hoy en día quienes trabajamos con cosas como Word2Vec, por ejemplo. No importa la palabra en sí, la convertimos en un vector, pero este vector viene de la distribución que tiene esta palabra en relación a todas las demás.
y vienen estas ideas desde antes con LDA, con PLSI, pero era muy difícil calcularlas eficientemente. Ya cuando vienen las redes neuronales, ahora ya se pueden hacer estos cálculos. Y entonces, en cuanto a esta posición de Chomsky, en cuanto a estructura y nativismo, él dice, sí existe una gramática universal, que esta sería la estructura gramatical de todos los lenguajes, es que era todes, y el niño aprenderá el lenguaje al que es expuesto. Lo podemos ver, agarras un niño gringo y aunque sea monolingüe, lo pones en otro lado y va a aprender otro lenguaje, ¿no? Y se aventura incluso a decir que hay circuitos específicos en el cerebro para manejar la lógica de sujeto-predicado. Y vamos a ver que efectivamente ya con la tecnología de hoy en día se descubre que sí. En cuanto a creatividad, Chomsky dice que esta corresponde a la capacidad creativa desde el punto de vista sintáctica. Para él nada más es una creatividad sintáctica. Y más o menos esto sería como un conjunto de músicos improvisando en jazz. O sea, son libres de crear lo que quieran, pero nadie se va y avienta su instrumento y agarra el instrumento del otro, los combinan o se pone a soplar de manera diferente, ¿no? Entonces, es una especie de improvisación donde a fin de cuentas hay reglas muy rígidas. Cada quien tiene su instrumento, el tiempo más o menos se respeta, aunque cada quien toca lo que quiere. Sería para Chomsky la exploración de un espacio conceptual que no cambia. Entonces esta es una definición de creatividad, no es la definición de creatividad porque por supuesto hay otros procesos más complejos que requieren de otro tipo de creatividad, pero sí es muy importante tener claro a qué se refiere Chomsky con creatividad. Agarrar una gramática y hacer la generación. Y el significado finalmente, pues no le importa, ¿no? Así como está allí, se queda dormido. El famoso ejemplo de Chomsky, y dice que nosotros tenemos estructura cerebral para comprender esta estructura gramatical sin que nos importe si tiene sentido o no. O sea, dice, yo les aviento esta frase y ustedes me dicen, sí, sí es gramatical, aunque no tenga sentido. Ergo, dice él, el sentido no importa. Bueno, no importa para la sintaxis, ¿no? Y de hecho hay quienes se han aventurado a darle un sentido a esta posibilidad, ¿no? Están ahí las ideas durmiendo todas furiosas y enojadas, no tienen color pero son medio verdosas, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos poner a buscar sentidos y pues para eso es la poesía, ¿no? Y ya la tercera guerra, que es el manejo del lenguaje interno contra el conductismo, que ya esbozábamos hace rato. Igual que en las ocasiones anteriores, en anaranjado, la posición de Chomsky. Chomsky maneja que sí existe un lenguaje interno y como también esbozamos hace ratito que hay una forma interna que es la estructura profunda y que a partir de allí se convierte, se transforma hacia la superficie. Por falta de tiempo y porque el diagrama está muy feo, no voy a profundizar mucho en esto, pero es muy interesante cómo el mismo Chomsky va cambiando su teoría desde la primera que expone en 1965 en 1965 quería usar el láser, pero no importa. Doctor, me comentan del staff que nos regalan unos minutos más, por si gusta tomarse su tiempo para explicar esto. Unos 2 minutos. Bueno, gracias staff, que es como el de 31 minutos. Bueno, lo que tenemos aquí en esta parte es, inicialmente lo que plantea son reglas estructuradas por frases, que son la gramática y un léxico, que esto conforma la estructura profunda. Y de aquí se desprendería la representación semántica, no así de la estructura de superficie. Es decir, Chomsky decía en un principio que el significado venía de la estructura profunda, de lo que queríamos decir y no de cómo lo decíamos. Lo cual requeriría que cuando decíamos, por ejemplo, pensábamos en algo, significado, lo decimos, lo convertimos en frase, la otra persona lo toma, lo vuelve a reconvertir y lo internaliza, ¿no? Y entonces ahí ya tendría el significado. Más adelante cambia la teoría de la X barra, esta ya casi no la estudiamos hoy en día, pues ni en lingüística ni en teoría de la computación, donde él habla de, o sigue con las estructuras
basadas en frases, un lexicón, la D sigue siendo la profunda, pero ahora la representación semántica viene de una transformación específica que convierte esto que se quiso decir a forma lógica. Yo creo que en el primero está pensando en la representación semántica interna de la persona y en la segunda está pensando en cómo podría expresarse de forma lógica. La segunda tiene mucho sentido cuando quieres computacionalmente agarrar una representación y obtener la lógica, lo que se quiso decir, siempre y cuando no se pierda información en la estructura superficial. El problema es que cuando nosotros hablamos, perdemos muchísima información y esta forma lógica ya no sería tan fácil de transformar y de obtener y de recuperar. Ejemplo, los cuantificadores, ¿no? Cuando dices, bueno, en español no tiene sentido, pero pregnant women and children. Los niños y las mujeres embarazados o embarazadas, ¿no? Ahí en español no hay problema por la concordancia, pero en inglés no sabes si también están embarazados los niños. Claro, no tiene sentido, pero se pierde esta información, al menos en la estructura y esta interacción con la parte profunda. Y finalmente, una de las últimas propuestas, que es el programa minimalista de Chomsky, de sus últimas teorías, tiene que ver con que hay una especie de unión y movimiento a la hora de ir diciendo las palabras, que va, digamos que es el mismo procesamiento, pero en línea, donde van causando estos movimientos, pierde un poquito estas estructuras y finalmente se convierte tanto en forma fonética, donde hablas o escribes, y en forma lógica. Entonces se va alejando un poco de estas estructuras tan rígidas que tenía Chomsky. Prácticamente la tercera es la menos rígida, pero finalmente la parte importante es que diferencia siempre entre la parte interna y la superficial. Y pues esto nos mete en un problema que seguramente el doctor Guzmán nos diría, bueno, ¿y cómo sabemos todo eso, no? A fin de cuentas todo eso ocurre dentro de la cabeza, y lo mismo decía Bloomfield en 1933, son procesos mentales y la única evidencia para ellos es el proceso lingüístico. Entonces, como no sabemos qué ocurre, no nos importa el significado, ¿no? O sea, como es un problema tan difícil que mejor lo ignoramos y nos quedamos con la sintaxis. Y justamente es lo que hace Chomsky. A pesar de que en estos diagramas tenemos la representación semántica, el significado que se puede extraer, pero fíjense cómo es hasta una flechita medio desconectada, ¿no? Es decir, bueno, y de aquí podríamos sacar la representación semántica. Y justamente este es el problema por el cual prácticamente no se utiliza todo esto, porque sí nos interesa el significado cuando queremos dar respuesta en un diálogo, por ejemplo. Y durante aquella época también empezaron a surgir muchas otras gramáticas que sí tomaban en cuenta el significado, como la gramática funcionalista, por ejemplo, lexical functional grammar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces ya más o menos vamos a ir cerrando esto de la tercera y última guerra. Dentro de las ideas de que como no sabemos qué está pasando internamente y lo único que tenemos es la expresión lingüística, entonces esto se estudia a partir del conductismo. Y Skinner es uno de los conductistas más acérrimos y él incluso habla de que puede generarse un cambio psicológico a partir de ciertos condicionamientos. No le interesa qué haya dentro de la cabeza, solo le interesa ver cómo puede modificar o cambiar conductas. Y él habla de hacerlo para bien, aunque podría usarse también para mal. Pero él dice, se puede hacer un lazo de retroalimentación positiva para generar nuevas formas de buena conducta y transformar a la gente hacia una sociedad perfecta, causando bondad automática, ¿no? Si se hacen bucles de condicionamiento social. Pues yo no sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho a esto, no sé si lo identifican, pero es cuando están condicionando a Alex, el de Naranja Mecánica, para que deje de ser violento y lo obligan a ver escenas muy violentas mientras le causan desagrado físico. Lo condicionan y en teoría, según la película, funciona, ¿no? Hasta que se meten con su 9ª sinfonía de Beethoven y entonces ahí sí ya, eso es insoportable, ¿no? Para él. Vean Naranja Mecánica si no la han visto. Y Skinner todavía se avienta a llevar más lejos esta idea del conductismo positivo, donde dice, no podemos
buscar la libertad, porque la libertad finalmente nos lleva a ser enemigos entre nosotros, y más allá de la libertad y la dignidad, es mejor tener una sociedad perfecta y feliz sin que haya malvados, ¿no? Pues bueno, es una especie como de mundo feliz, y pues es una propuesta que hace, pero yo diría que pues algo peligrosa, ¿no? Y pues ya para ir terminando, encontré este artículo de Neurociencias de 2015, donde dice que un grupo de neurocientíficos encontró, precisamente haciendo resonancia magnética, que sí, efectivamente se despiertan ciertas estructuras gramaticales independientemente del lenguaje con el que se estimulen por las partes que se están activando en el cerebro. Entonces, en ese sentido, sí existe una especie de gramática interna, y sí habría cierta tendencia cerebral armada o formada para poder manejar el lenguaje. Lo que todavía no sabemos es si esto es nativo o no. Al menos se favorece, ¿no? Yo me quedaría con la idea de las vetas de Leibniz, donde sí están las vetas en el mármol, pero también depende cómo las esculpas. Y si lo quieren descargar, tienen acceso vía Instituto Politécnico Nacional. Es una de las ventajas de ser orgullosamente politécnico. Y lo pueden buscar, este es el título del artículo, o por supuesto me lo pueden pedir y con todo gusto se los comparto. Y pues con esto terminamos las guerras lingüísticas, que hay muchas otras, ¿no? Pero pues ya hay que terminar. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Se terminó uniendo público aquí a la reunión de Meet, entonces no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta para el doctor Hiram. No sé si se virtualizaron más o menos, porque se salieron del entorno virtual para venirse aquí, y aquí ni se ven. Es que nos comentan que no se escuchaba, doctor. Bueno, entonces, ¿usted diría que en estas guerras Chomsky ganó la primera del nativismo contra el entorno? ¿O no, que él la que luchaba? De lo del nativismo, yo creo que no hay evidencia. De la que hay evidencia es del estructuralismo. Okay. Donde hay estructuras de la universalidad gramatical, por ejemplo, o de estas estructuras que permiten manejar. Ok, entonces usted no está de acuerdo en que es algo con lo que nacemos. Yo creo que nacemos con la capacidad de adquirirla, pero si no nos exponemos a ello adecuadamente, pues no sé, es como, yo creo que sí es una especie como de órgano y que se atrofia. Y que si lo usas se alimenta y se fortalece tanto como quieras. Sería como la parte visual, si a un niño se le priva de estímulos visuales durante el periodo crítico al inicio de la vida, entonces ni siquiera se hacen las conexiones a la corteza visual, ¿verdad? Y se pierde. Porque es parte del desarrollo, sobre todo inicial, y hablamos de los primeros meses del desarrollo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y para usted qué tan sorprendente fue el Word2Vec? Lo mencionó durante la presentación. ¿Qué tan sorprendente fue que hubiera un modelo vectorial de la semántica y que se pudieran hacer operaciones vectoriales con la semántica? Sorprendente, nada. Porque realmente íbamos para allá. O sea, estábamos trabajando ya con otros modelos estadísticos. De hecho, el que empieza es Lind en 1991. Y él empieza a crear una representación de palabras que tiene que ver justamente con la distribución que ellas tienen. Entonces sería, él le llama representación distribucional. Se empieza a aplicar sobre todo para el suavizado de las palabras. Las palabras son como que conceptos muy duros y que no son semejantes a otros que se llaman muy diferentes. Por ejemplo, coche y carro, ¿no? Deberían estar muy cerca, pero simplemente son cosas tan inconexas como coche y elefante. Y entonces cuando tratas de suavizar eso, dices, mejor represento de alguna manera o con distancias, por ejemplo, a una red semántica, ¿no? O sea, buscas suavizar esta representación de alguna manera. Ya se hacía con PLSI, se estaba haciendo con
LDA, con otro tipo de representaciones distribucionales, sobre todo porque permitían calcular estas distribuciones que son muy complejas, porque tienes que agarrar una palabra y dependiendo qué tan amplio es el contexto, ver cómo va a modificar la representación de esta palabra. Pero a su vez, cada una de estas depende de las que están a su alrededor. Entonces es un problema, pues prácticamente no, en teoría no computable. Pero lo que se hacen son aproximaciones. Entonces una aproximación, las mejores aproximaciones que se tenían eran estadísticas. Y esto se empezaba a hacer pues apenas a finales de la década pasada o antepasada, si esta empieza en cero. O sea, 2008, 2009, y ¿sabes? De repente llega Word2Vec y barre con todo. ¿Por qué? Porque permitía que se calculara todo esto de manera muy adecuada y además rápido, y además podías usar los vectores preentrenados, por ejemplo. Ok. Gracias, doctor. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, sino para dar por concluido el foro. Desafortunadamente tuvieron problemas durante la presentación, doctor. Comenta Eric que no se perdió toda la presentación. Sí, de hecho creo que ahorita ya ni estamos en el foro, ya no está de son. Bueno, pues luego la repetimos en Inteligencia Artificial y Sociedad. Sí, muchas gracias por la invitación también, doctor. No, pues también muchas gracias a ti por aceptarla, Cristian. Y pues espero que haya sido interesante. Estuvo un poco quizás teórica o medio filosófica, pero pues sí da... de nuevo quisiera retomar la pregunta del doctor Guzmán que decía al principio de, bueno, ¿a qué nos metemos en estas cosas? Yo creo que sí nos da pues cierta... nos hace conscientes de que tenemos que tomar ciertas decisiones filosóficas en la realización de estas tareas. Si nos dedicamos a la lingüística, pues no podemos decir es que el modelo tal o cual es el modelo, no sé, Word2Vec. Word2Vec es el modelo del lenguaje porque es uno de tantos, ¿no? Y hay que ver por qué eliges uno. A lo mejor Word2Vec te permite representar muy bien el significado, pero le vale gorro la sintaxis. Pues lo ideal sería, no sé, tal vez un modelo híbrido, por ejemplo. Pero si no estamos conscientes de en qué nos estamos parando, asumimos que las cosas así son. Y eso es peligroso porque si nos decimos muy científicos y positivistas de que solo lo que se comprueba científicamente es, pues estás parándote en otros axiomas o en otros principios científicos, y si no dudas de ellos, pues tampoco puedes aceptar que estás parado en un terreno completamente firme, ¿no? A lo mejor brincas tantito y se abre y te caes. Entonces es eso, saber si podemos brincar o no, si estamos parados en hielo o no. Además creo que la última frontera en inteligencia artificial es la interacción en lenguaje natural, bueno, en lengua natural. Al menos esa es la aspiración en toda la ciencia ficción siempre. Y sin contestarnos estas preguntas, si ni siquiera sabemos por qué nosotros tenemos la capacidad del lenguaje o qué lo constituye o cómo siquiera podemos pensar en dárselo a un agente artificial. Yo también creo que son muy interesantes esas preguntas. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Parece que ya terminó el foro. Pues ¿cuál foro? Ya ni estamos en el foro. Ya terminó el Meet. Bueno, esta reunión, sí. Sí se grabó la sesión desde que se perdió la conexión en Virtual. Tengo todo grabado aquí para compartirlo después. Ay, excelente, esa es muy buena noticia. Sí, no se desanime. Una disculpa por los problemas técnicos. No, pues que sí está complicada el entorno virtual, pero no todos los que vinieron por acá. Y pues cuando quieran seguimos conversando de todos estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, doctor. Le haremos llegar sus diplomas más adelante. Muchas gracias, pero me lo tienen que entregar en el mismo foro así. A ver si se puede. Y va a dar un salto de gusto. Bueno, sí. No puedo brincar. Bueno. Muchas gracias, Gaby. No, muchas gracias a ustedes. Estuvo muy interesante estas guerras lingüísticas. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.